Buenos días a nuestra audiencia. Pues ya terminaron las campañas y entramos desde hoy al llamado periodo de reflexión hasta el sábado. Se supone para razonar el voto, para decidir y votar el domingo con certeza. Ese es el propósito de estos 3 días. Aprovechemos entonces este fomento a la reflexión para comentar algunos aspectos justamente desde esa perspectiva, desde la reflexión. Podemos coincidir, Anuar, en que se puede reflexionar de un mundo de situaciones, sobre todo por estas últimas horas, sobre declinaciones como las de José María Morelos y Solidaridad, la de anoche, en la guerra sucia tan frecuente en etapas de las definiciones, en los casos de Perla Tún en Cozumel o de Chanito Toledo y Filiberto Martínez en Solidaridad, en los ataques a los equipos de campaña que siguen su curso judicial, en el extravío de boletas, como alertó esa madrugada el Instituto Electoral de Quintana Roo, y también en el papel de los árbitros electorales. Y en eso último quiero detenerme, Anuar, de sumo interés. Durante el proceso ha habido un cúmulo de casos donde los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, del TECRO, actuaron de manera errada e incluso, se ha dicho, probablemente tendenciosa. Y eso es grave. Quienes deben garantizar la imparcialidad y generar confianza son cuestionados por partidos, candidatos y ciudadanos, obviamente. En el recuento se podría mencionar el caso Luis Gamero, el mismo caso Chanito, el caso Ana Arana, el caso Yamina Rosado, la sanción al candidato Renan Sánchez y a la coalición, o el caso José Esquivel, sobre el que hay noticias más frescas. No voy a comentar los pormenores de estas carpetas porque son de conocimiento público. La mención pienso que basta para recordar precisamente lo que se pretende, evidenciar que no son pocos asuntos, que algunos de ellos fueron rechazados por una instancia superior y que esa situación atenta contra el objetivo de una amplia mayoría, que se juzgue con profesionalismo. Debe quedar claro, algunos de esos temas sí fueron confirmados por Jalapa, pero no siempre a los 3 magistrados, o al menos provocaron el reclamo de las dirigencias partidistas afectadas por un supuesto interés ajeno a lo judicial. En eso último de Esquivel, por ejemplo, la sala Jalapa confirmó la sentencia contra Chacmesh, quien quedó inhabilitado por 1 año y 8 meses. Fue una sentencia emitida por una sola magistrada, Claudia Carrillo Gasca, quien determinó que sí cometió el delito de violencia política contra la hoy candidata morenista Mari, la de Carrillo Puerto, y le dieron la razón una vez más. Ese es el asunto, Anuar. En la mayoría de las resoluciones, al menos en estos casos polémicos, hay una repetida discrepancia pública entre dicha magistrada y los otros 2 que conforman el pleno del TECRO, incluido el magistrado presidente Sergio Avilés. Pero el detalle no es la discrepancia, porque se vale el debate y la diferencia, sino que en el ámbito federal les corrigen la plana de manera muy reiterativa. Y no es la corrección per se, sino que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exhiben con esas correcciones un notorio actuar desprolijo de ciertos magistrados locales, que motiva especulaciones y que motiva también sospechas. Creo que se entiende la idea. Por último, decir que en el Instituto Electoral de Quintana Roo tampoco se salvan de críticas. Diversas resoluciones emitidas ahí ya van con vicios, ya van con errores, que finalmente deben ser rectificados más arriba. Son, digamos, algunos de estos del YECRO, otros árbitros que tampoco se salvan de los señalamientos. Así las cosas con varios consejeros y magistrados que aparentemente buscan no quedar mal con nadie y exacerban el clima ya de por sí tenso, salvo votos particulares, y eso es muy interesante, salvo votos particulares que eximen de muchas culpas a la magistrada Carrillo Gasca, los demás son objetos
de duros cuestionamientos, como lo hemos visto o escuchado de las dirigencias partidistas estos últimos días. Hasta aquí mi comentario, Anual. Marcelo, como siempre, pues en este caso poniendo el dedo en la llaga, y yo le añadiría, si me permites, un tema que ha contribuido a hundir la imagen del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que es el asunto de que realmente no hay un pleno pues diferenciado. Lo voy a decir tal cual, espero que no me denuncien por violencia política en razón de género, que luego, aunque no quiero ser candidato, ¿qué importa, no? Pero ¿qué pasa? Que es un pleno integrado por 3 magistrados, necesario un número impar, justamente para que se puedan resolver las cosas por mayoría, pero hay una magistrada que el puesto se lo dio el presidente. O sea, una magistrada que no pasó por el filtro del Senado, que era empleada del consejero presidente y la sube como magistrada interina. Pues bueno, no lo podemos asegurar, pero por lo que se evidencia que siempre van en compañía en los votos, pues pareciera ahí que hay una, ¿cómo lo podríamos decir sin que caigan esos temas de violencia que están tan de moda? Una afinidad extrema, ¿no? Entre 2 magistrados que siempre imponen la mayoría. Bueno, Anuar, yo solo acotar en ese caso que ese asunto debió quedar resuelto hace mucho tiempo. Si no se ha resuelto por interés o desinterés, según se ha mirado, de alguien particular, ¿no? Y las riendas del TECRO las tiene Sergio Avilés, quien deberá decidir mucho de los temas que hoy están, que son confusos y están en ese ámbito de las indecisiones, ¿no? Sí, no, y aparte checar la normativa, porque finalmente, ante la ausencia de un magistrado y ante la no resolución del Senado de la República de quién va a ocupar ese espacio, pues le dan toda la facultad al magistrado presidente de determinar quién ocupa esa posición, cuando no debería ser así, porque se convierte entonces en juez y parte y en controlador de 2 magistraturas en lugar de una. Totalmente de acuerdo. En fin, qué cosas, habría que ver esas lagunas legales para evitar que sean estas circunstancias. Por eso y por muchas cosas más, pues la imagen del TECRO está por los suelos. Sí, coincido. Pues te agradezco mucho, como siempre, Marcelo, el puntual comentario y muy necesario además de cara a la elección. Vamos a ver, todavía les falta la chamba posterior a este domingo 2 de junio y esperemos que pues no den tantas malas notas. Por eso es importante transparentar estos asuntos, visibilizarlos, ¿no? Para que también actúen con apego a la ley y sobre todo en tiempo y forma, ¿no? Que es lo que la ciudadanía exige. Definitivamente. Marcelo, te agradezco mucho la invitación para la próxima semana, recurrente para el próximo jueves. Muchísimas gracias, Anuar. Muy buen día a toda la audiencia. Que tengas un excelente día. Igualmente.